Bueno, ahora presento a Pablo Rabey, docente de la UBA y organización personal. Lo primero es, este libro de Mauricio tiene parte de un desafío, me parece importante, que es el siguiente, es tratar de hacer una biografía. Y creo que de todos los libros de historia que se puede escribir, la biografía es la más difícil de todos. Porque el desafío de toda biografía es o caer en ser meramente una recopilación de anécdotas de vida que pueden venderse bien y hacer contar que Belgrano tenía sífilis, o que era un amante padre que se preocupó de que su hija tucumana tenga una buena educación, que su hija tenga una buena educación y qué sé yo. 20 veces me preguntaron en toda la feria, varias señoras, decime, Belgrano, ¿era mujeriego? ¿Cuál es la respuesta? Sí, era. Pero no está en el libro. Yo no le iba a decir porque no quería spoilorear, pero bueno, ya acaba de perder alguna historia. Bueno, pero entonces ya no es un problema, ¿no? El problema de no caer en la cuestión, un riesgo de la biografía, del género biográfico es hacemos una historia de un anecdotario. Y el otro riesgo también es el de los que no quieren caer en eso y hacer una historia ubicando al personaje en su época. Y se corre el riesgo de que entonces hacemos una historia no del personaje, sino de la época. Quiero decir, nuestro héroe pasa a ser un mero resultado de fuerzas ajenas a su vida, en el cual no tiene ningún rol. Y no quiero decir que ese no sea el caso para una gran parte de la humanidad, que que cumple un papel en la historia, pero que por ahí elige un papel el menos activo posible, que es quizás criar a sus hijos y preocuparse que tengan una buena educación y ser más o menos mujeriego. Pero hay ciertos personajes en la historia que juegan un papel clave. Son personajes que adquieren el rol de personificaciones de fuerzas sociales. Es decir, y al hacerlo, son personas entonces que son aquellos que teniendo la posibilidad también tienen la elección de tratar de no pasar a lo largo de su vida sin dejar una marca en la sociedad y en la historia que viven. En este caso entonces, digamos que el personaje elegido no podía ser más acertado, porque Belgrano justamente, siendo miembro de una familia, de la segunda familia más rica, si no la primera, según una nota así, en el anecdotario del libro, Mauricio, y sin embargo cumple un rol tratando de transformar esa situación en la cual él, por lo menos en ese momento, estaba siendo favorecido. Pero ese es un aspecto, digamos que eso es una elección acertada. Y tiene, digamos, el gancho. ¿Cuál es el gancho? Que en la historiografía, los historiadores, Belgrano, digamos, es quizás el personaje menos criticado de todos. Quizás el libro, creo que yo no he leído mucho, o sea, he leído bastantes libros sobre el cuestión, pero, digamos, no soy un experto, pero me parece que el que critica más a Belgrano de todos es el propio fundador del mito Belgrano, Emilio, que lo presenta, digamos, que lo trata de presentar como un rol fundamental, pero también hace un montón de críticas mostrando cómo es independentista a pesar suyo, democrático a pesar suyo, militar a pesar suyo, general a pesar suyo, o sea, héroe es casi Dustin Hoffman de la película Héroe Occidental. Bueno, pero sin embargo, o sea, no es el héroe occidental, casi uno podría decir eso, pero no, cumple un rol activo, formador. Y por eso, digamos, que la elección, digamos que en ese sentido el libro de Mauricio entonces tiene como digamos, continúa una tradición perdida que es la de criticar a Belgrano en ese sentido y retomando, digamos, queriendo ser continuador nada más y nada menos que el del fundador de la ciencia histórica argentina, Bartolomé Mitre. Bien compañero. Y una cosa más, y entonces, ¿cuál es la tesis central para esta biografía, ¿no? Que no quiere ser anecdotario de un personaje ajeno al mundo, digamos, aislado del mundo, ni tampoco mostrar un personaje que es como un prisionero de la fuerza de la historia. La idea fuerza es que este ciclo Belgrano y contrarrevolucionario es que
Belgrano es la personificación, digamos, del devenir, de la personificación del devenir de la burguesía criolla, vale decir, en este caso particular, de la burguesía de Buenos Aires. Y en ese caso yo ahí entonces voy a adelantar un comentario que es este. Es una apreciación arriesgada, digamos, que me parece que como título es potente, pero creo que en un punto ahí sí cae Mauricio, creo que a propósito, no digo que sea, en una especie de marketineo. Quiere decir, ni él se lo cree del todo. Y paso a decir, ¿cuál es entonces la conclusión del libro? O sea, ¿cuál es, digamos, el resumen del libro entonces? El resumen es que en Argentina... Pero no cuentes el final de la película. No cuento el final de la película, lo prometo, pero yo digo lo siguiente, que... O casi, dice que bueno, que tenemos una burguesía criolla que tiene sueños jacobinos, un ayornamiento girondino y definiciones terminorianas. No voy a criticar yo acá, digamos, la analogía punto por punto con el proceso de la Revolución Francesa, dado que ya ha sido Trotsky en la Revolución Tradicional que dice todo proceso revolucionario tiene su ciclo jacobino de ascenso, su momento de estancamiento, moderación y su fase terminoriana, ¿no? Que no voy a ser yo justo que lo diga. Pero al hacerlo también, creo que viene a homogeneizar, si bien en el libro, perdón, esta crítica va a ser injusta simplemente, pero digo, porque y después se lo desarrollará, pero al plantearlo así, como una generalización y una conclusión, se tiende a homogeneizar la estrategia de la primera junta, de los gobiernos que decidieron, tiende a homogeneizar a los sujetos sociales y políticos en pugna, planteando que, bueno, que hay de conjunto, o por lo menos en una mayoría, un planteo jacobino, girondino y terminoriano. Y eso también aplicado a Belgrano, yo digo que pienso, y me baso para eso mucho en el libro, lo que dice el libro también, ¿no? es eso, es potente y es seductora, pero es un peligro. Al fin y al cabo, esta idea de que hay un Belgrano bueno y una fase de un Belgrano malo es una imagen que critica lógicamente Mauricio y ha sido tomada muchas veces y ha sido también por los que han tenido una visión más crítica de la historia, pero el problema es que entonces uno dirá, bueno, hay una fase para meter el punto de un Belgrano revolucionario y jacobino realmente. Si uno lee el libro de Mauricio, al fin y al cabo uno ve la historia y dirá, bueno, es por lo menos problemático plantearlo así. Un Belgrano en un principio iluminista y católico, algo que se plantea que lógicamente para la época puede sonar contradictorio, pero que para la época no es nada contradictorio. Se podía ser iluminista y católico, monárquico y servidor del rey. De hecho, un iluminista y católico luego, cuando vuelve a Buenos Aires, plantea un posicionamiento, un programa político que va a empezar a chocar, que plantea al principio una idea de una reforma moderada de la sujeción colonial, pero no una ruptura definitiva con ella, y luego cuando se empieza a plantear esa posibilidad y esa necesidad, nunca Belgrano va a superar lo que sería un girondinismo incluso moderado, es decir, rechaza la idea de la democracia y la participación popular desde un principio, ya desde las invasiones inglesas, desde la formación de las milicias a posterioridad de las invasiones inglesas, plantea no una república en ningún momento, sino es desde el principio un agente del partido carlotista, aquel que plantea que venga a ocupar el trono de la provincia del Río de la Plata, la hermana de Fernando VII, en ese momento casada con el rey de Portugal, que luego estaría en Brasil, y luego finalmente tomaría un rol abiertamente moderador y represivo sobre los sectores más radicales del proceso,
pero no hacia el final de su carrera, sino ya tempranamente. Por ejemplo, si no me acuerdo mal, es en 1811 el famoso episodio del motín de las trenzas, donde a Belgrano es puesto a cargo del regimiento de patricios y para disciplinar ese regimiento de patricios y limarle todo viso democrático que pudiese tener y de participación popular. Y entonces, dicho esto, tengo que decir lo siguiente: existe entonces, si Belgrano no, existe una burguesía jacobina, aunque sea, y por lo tanto, si existe algo así, digamos, existe una expresión política jacobina en el proceso revolucionario, digo un poco mejor, lo cual me llamó un poco la atención, porque como ustedes, no sé si sabrán, el Plan Revolucionario de Operaciones de Nahuel Moreno es un famoso... Nahuel Moreno, Mariano Moreno, es una... Bueno, va a parecer que lo dije a propósito ahora. Es un famoso y legendario programa de acción que implicaba, sí, una ruptura radical con España, la independencia, un planteo de inflamar a las masas, tomar Paraguay, la banda oriental, hasta invadir Brasil, y un planteo en lo económico de desarrollo del capitalismo en manos del Estado, o sea, a partir de la nacionalización de las minas. Y entonces, pero el problema que hay es que hay el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, es una leyenda. Es decir, no se ha encontrado nunca la copia original y, de hecho, tanto es así que que las últimas investigaciones creo que me parece a mí que el libro de Bauso ha demostrado definitivamente que no fue escrito, que ese plan revolucionario de operaciones no fue escrito por Mariano Moreno, sino que fue escrito por un agente o por uno de los miembros más cercanos de la corte de la princesa Carlota. Y tanto es así, este debate viene de lejos porque ese plan revolucionario tenía anacronismos, cosas que no habían pasado, pero entre otras cosas se demostró que está basado no en un plagio, sino en intertextualidad, se diría hoy. O sea, el libro de Bauso, dice que, bueno, que le llaman plagio bicentenario, ¿no? Le dice, bueno, está basado en una novela escrita unos años antes que no llega a Buenos Aires hasta fines de 1810. O sea, creo que escrito un par de años antes, en francesa, que se había traducido ese mismo 1810 y llega a Buenos Aires a final de año. Y no pudo haber sido leída a tiempo por Mariano Moreno. Fue escrito entonces después, a tal punto que encuentra elementos de un texto de Cornelio Saavedra. Es decir, parece haber sido escrita más que como programa de acción revolucionaria, como panfleto apócrifo para convencer a la princesa Carlota y también para que actúe contra la provincia unida del Río de la Plata. En el debate que se armó en la academia sobre este problema y este libro en particular, el problema parece haber quedado definida la cuestión, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Belgrano, cuando va hacia Paraguay, aplica ciertas de estas cuestiones. Castelli, cuando va hacia el Alto Perú, aplica algunas de estas medidas. Entonces, de hecho, parece, o sea, si fue no un plagio, sino un documento de esta característica, fue escrito en base a fue construido como una herramienta política contra la revolución, pero basado en acciones que estaba tomando la revolución. Es decir, y por eso es que años después, cuando se encontró en un debate, pudo ser tomado incluso como posible que sea cierto. Pero entonces eso deja entonces el hecho de que deja al momento jacobino como un momento muy pequeño, muy corto, y con el problema de que tanto la acción de Belgrano en Paraguay como incluso la de Castelli
no lleva adelante todos estos elementos revolucionarios que permiten decir, bueno, tenemos un plan de conjunto, sino que plantean, por ejemplo, lograr la adhesión de las masas de los aborígenes y los mestizos, para lograr un reforzamiento de la revolución, no como parte de un programa orgánico de la revolución. Entonces me permito, cosa que no es así en el proceso revolucionario de Francia, por ejemplo, me permito entonces poner en duda la existencia de esta fase jacobina y de la revolución en el Río de la Plata. A pesar de que, de que me parece muy potente la imagen y que incluso permite explicar un montón de cosas. Otra cuestión es, dicho esta base, me parece que de las virtudes que plantea el libro de Mauricio, que han dicho muchas, pero yo simplemente voy a decir el título para ya las desarrollaron. Una es la cuestión de la ubicación de lo que ocurre en las provincias unidas del Río de la Plata, en la provincia del Río de la Plata, como parte de un proceso mundial, de un desarrollo, una transición histórica que se está dando, que va dando como resultado transformación, que consiste en transformaciones profundas a escala de las relaciones sociales y el proceso político. Es el momento de la crisis, es un momento de la crisis de una construcción colonial de los países centrales europeos, de un desarrollo de una época de revoluciones burguesas y por lo tanto que tiene su manifestación en América y que por lo tanto tiene una manifestación particular. Y entonces por lo tanto ese big picture que implementa el libro es una de las virtudes que también se verifica en la cuestión de la escala con muchas comillas, escala nacional, la escala de lo que era el virreinato del Río de la Plata, en que se ubica todo el proceso. Quiero decir, mucha de la historia que ustedes recordarán, la historia que estudiamos en la escuela, pero también las historias revisionistas, etc., muchas veces cuentan la historia como la historia del proceso de la revolución en la región, como donde aparece el factor externo, etc., pero que básicamente también es cómo se va desenvolviendo un proceso desde los porteños hacia los demás. Y los demás son como, digamos, los demás sectores, primero regionales, digo, el interior, claro, la banda oriental, la Mesopotamia, pero son todos actores de reparto, exactamente. Y acá tenemos, entonces, tenemos en este libro al detalle las relaciones y los procesos entrelazados, que hay en Alto Perú, la banda oriental, Corrientes, Paraguay, Entre Ríos, Misiones, en un punto tal así que a veces aparecen repeticiones a lo largo del texto, que yo cuando lo iba diciendo otra vez se repite esto y después cuando terminé de leer el texto dije que es necesarias esas repeticiones, porque como podemos ver entonces el proceso desde el punto de vista del desarrollo de la revolución, desde el punto de vista de la burguesía criolla, pero desde el punto de vista de los actores en el interior y nosotros interiores, ahora tengo que poner comillas, entonces más bien interiores, y también fundamentalmente desde el punto de vista de las masas. Una última cuestión es que también en el libro, también fue señalado, pero lo repito, que me parece importante, es la cuestión es cómo se analizan los cambios en la estructura económica y por lo tanto también en cómo van mutando los actores sociales, cómo se va constituyendo una clase particular, el rol que tienen a partir del parteaguas de que se habla, la constitución de una clase de hacendados, cómo se relaciona con los comerciantes y lo que me parece interesante también, el cuestionamiento a la idea de que había una escisión por completo entre los comerciantes porteños y los hacendados de Buenos Aires. Eso es muy importante para comprender lo que viene después. Finalmente, así no hablo tanto tiempo, diré que leyendo el libro se ve entonces, se puede verificar entonces esta hipótesis que plantea Mauricio, donde vemos entonces en el curso de una revolución burguesa que se va desatando. Pero lo que me parece interesante para terminar son dos cosas. Uno, nosotros, bueno, Mauricio claramente es trotskista, entonces tiene, digamos, pero el problema, el desafío, el trotskismo otra vez
ha desarrollado todo un análisis que plantea la posibilidad de una teoría que puede ser seductora para analizar el proceso. Quiero decir, tenemos un proceso, un proceso regido de revolución donde hay una clase, donde hay una clase social en constitución que por sus intereses tiende a chocar con la dominación colonial. En la medida en que no encuentra una salida dentro de los marcos de la dominación española, eso lo lleva a una pelea por su independencia. Pero sin embargo, no logra llevar esa revolución, no quiere llevar a fondo esa revolución. Entonces tenemos una revolución interrumpida, ¿no? Pero y entonces la explicación, lógicamente, uno tendrá una imagen de una revolución interrumpida y que puede explicar entonces esa revolución burguesa que no se termina de llevar a fondo, que no logra constituir a Argentina como un Estado-nación con todas las letras, con no solo relaciones capitalistas, de producciones expandidas, un Estado democrático, independiente, etc. Hasta bastante después. Pero sin embargo, decir esto puede ser simplemente también una especie de etiqueta y de análisis teórico que uno quiera incorporar una realidad. Me parece que es muy interesante el hecho de que en este libro hay todo un desarrollo que nos permite ir conociendo a una clase social en constitución. La burguesía nacional argentina no existe en ese momento. No podemos hablar de eso. Tenemos una burguesía criolla, dice él. Es decir, una burguesía criolla que por lo tanto no logra desarrollar una lucha nacional, sino que termina siendo entonces mostrar enseguida cuando no es una clase nacional, por lo tanto debe establecer alianzas con otros sectores, por ejemplo, tratando de movilizar a las masas a su favor. Pero en cuanto las masas se movilizan, aparecen enseguida los límites de ese proceso, porque tratan de encorsetarlo. Y cuando por lo tanto, cuando tratan de encorsetar, aparece que los intereses que se ven representados no son los de una burguesía que constituye el Estado-Nación, sino una burguesía criolla, regional, que irá primero a desarrollar una lucha por la independencia y luego terminará de desarrollar una lucha por la independencia y luego terminará de tratar de limitar ese proceso, transformándose en conservador e interrumpiendo esa revolución, defendiendo siempre sus intereses como burguesía regional. Una burguesía, provinciana, que por lo tanto es semicolonial. Me parece que el concepto que planteas acá de burguesía, entonces provinciana y semicolonial, me parece que es muy potente para analizar esto. Último, se plantea entonces, yo hice todo un desarrollo sobre, a partir de cuestiones que me generó la lectura, sí me parece muy valioso, para terminar, cómo muestra Mauricio que hubo alternativas. Si la alternativa jacobina o porteña muy pronto se vio cerrada y se moderó, sin embargo, la alternativa que planteó a las Artigas, me parece que yo siempre tuve muchas dudas acerca de su existencia, me parece que da elementos, el libro de Mauricio, elementos abundantes para mostrar cómo existía una posibilidad de sí un desarrollo de otro tipo, de una revolución, de una burguesía que pueda constituir una alternativa, una construcción de desarrollar una revolución nacional burguesa a fondo en las condiciones que se planteaban en esa época. Yo termino acá, agradeciendo la invitación de él. Digo decir que si un historiador colombiano ha dicho que la historia de Mitre tiene una permanencia tan grande en Argentina durante todo este tiempo, es porque, dice él, la historia de Mitre es un relato a gusto de los argentinos. Aquel que dice que ya desde el siglo XVI había un sentir nacional que se fue desarrollando, que por lo tanto hubo siempre una grandeza pasada y futura, que él venía a expresar, no Mitre en particular. Pero debo decir que si el libro de Mauricio no será un relato a gusto de los argentinos, de todos los argentinos como la de Mitre, sí es un relato, pero un relato en el buen sentido, un estudio científico a gusto de
los argentinos que están destinados a sí lograr definitivamente terminar de desarrollar las tareas inconclusas de esa revolución de la única forma posible. Me refiero a los trabajadores y la lucha por su propio gobierno. Muchas gracias.